maestro del pixel. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucha bien, Juan. ¿Qué dice Juan? Te escuchamos. ¿Cómo ha sido su día? Bien. ¿Me escuchan? Sí, sino que se te está viendo pixelado, Juan. Sí, se... Ah, es que es la cámara. Es que es la cámara. No, es que es la cámara de la OBS. Eso no se preocupe. Es muy diferente a la cámara normal que es en mí. No se preocupe. Bueno, ya que están todos acá, me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Romero Cantor y hoy voy a dar una clase muy importante junto con la profesora Osiris, que obviamente para terminar esta última etapa antes de nuestras prácticas del 17 de agosto, debemos entender algunas cositas, pero unas cositas muy importantes para muchos. O sea, para los diseñadores principiantes y los que son bastante más experimentados con algunas cositas, que obviamente son más, hay definiciones medio confusas, pero con esta presentación pues puede entender un poquito más y podría también mejorar muchas cosas sobre ustedes como diseñadores. Entonces, sin hay nada más que decir, vamos a empezar con con esta presentación sobre algunas cositas. Espere. Problemas técnicos. Se te está viendo un poquito pixelado. No sé si es tu internet. Puede ser. Suele pasar. Se me olvidó unas cositas. Pero para que no sea tan vergonzoso todo esto. Listo. Espera un momento. Aquí iniciamos. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Se ven bien? Sí, ya. ¿Me escucha Sí, bien? se ve. Perfecto. Ahí sí. Ok. Está mejor, Juan. Bien. Esta podríamos decir que es una masterclass, porque obviamente es algo muy importante para todos, incluso para la profesora y para mí. Es algo que obviamente muchos hemos sabido algunas definiciones muy importantes, lo que es la marca, de lo que es el logo y lo que son las identidades visuales y la utilización de las inteligencias artificiales. Este masterclass se trata de que obviamente iniciamos con la pregunta de ¿por qué es importante una buena identidad de tu marca para el mercado como un comunicado? El comunicado visual se trata más que todo el diseñador gráfico que más que todo entiende el panorama y las tendencias hoy en día. Obviamente la palabra del diseñador gráfico es para cualquiera, pero obviamente los que son para comunicadores visuales como nosotros tenemos obviamente esa prioridad de ser alguien que debemos comunicar bien. Antes de iniciar, debemos prestar atención porque es muy importante para todos. Como dije, apunte la información de sus cuadernos o en sus libretas si tiene para entender algunas cositas importantes. Si quiere, prenda sus cámaras, porque obviamente porque más adelante va a haber un reto. ¿Sí? Sí. Bueno, si quieren. Obviamente eso es más que todo opcional. Al final de la presentación va a haber una sorpresa final para todos ustedes. Para los que participaron y los que van a participar en esta presentación, va a haber una sorpresa al final. Todos tienen que responder a algunas preguntas que les voy a dar también. Obviamente tiene que alzar sus manos, obviamente no literal, sino más que todo como Meet o como esta plataforma allí. Se te fue la voz por unos segundos. No sé si soy yo. Ay, no te estoy escuchando. No se te escucha, Juan. No te escucho. Ya, perdón. Ahí ya. ¿En dónde estábamos? Bueno, antes de iniciar debemos prestar atención porque es bastante importante para todos. Debemos apuntar la información en los cuadernos que tiene o más que todo en un bloc de notas o algo así, porque es bastante importante. Si quiere prender sus cámaras, hágalo.
porque obviamente más adelante vamos a ver un reto en esta fase 3, esta fase. Al final de la presentación va a haber una sorpresa final, que es, aparte de eso, una sorpresa que les gustará a todos. Y para responder algunas preguntas, quiero que alcen sus manos en la plataforma, si quieren. Y esto, obviamente, todos estos conocimientos será importante para las últimas evidencias de esta fase 3. Como dije, mi nombre es Juan Sebastián Romero Cantor, tengo 24 años, crecí en Bogotá hace 3 años. Crecí en Bogotá y hace 3 años que estudié esta carrera por mi propia cuenta. Y hace 1 año entré a la formación del SENA de medios gráficos visuales. También hace 2 años empecé a crear una marca que obviamente quiero presentar, que se llama Juancho29. Juancho29 es mi identidad personal y un proyecto muy creativo, bastante profesional, que quiero cautivar y mejorar varias cosas de mi servicio y obviamente mejorar muchas las tendencias hoy en día utilizando las inteligencias artificiales, el enfoque comunicativo, el enfoque del negocio, obviamente transformando en ideas como experiencias visuales que conecte e inspire y genere muchos resultados a diseñadores y a otra gente. Me especializo en desarrollos y identidades visuales, contenidos para redes sociales, motion graphics, edición de reels y, obviamente, como dije, utilizo las inteligencias artificiales para un propósito mayor. Obviamente, mi trabajo está comprometido en el aprendizaje constante y la creatividad con la estrategia y hacer un diseño con propósito. Es lo que es más importante. De lo que vamos a ver hoy es entender de lo que se trata sobre una marca. La diferencia entre el logo, la marca, la identidad de marca, el branding y identidad visual. Perdón. Voy a hablar los 4 niveles principales para hacer una marca profesional. Las definiciones sobre la IA y sus componentes más importantes. Los modelos GPT, el método Aspect que he descubierto hace poco tiempo, algunas herramientas que les doy a ustedes de inteligencia artificial y obviamente algunas evidencias y algunos ejemplos para entender cómo utilizar esas herramientas. Obviamente, al penúltimo va a haber una evidencia final para ustedes. Y es una evidencia final no solo con el enfoque de pasar una nota y ya, sino más que todo de construir un proyecto. Un proyecto que obviamente lo tenemos que hacer poco a poco con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación y nuestro aprendizaje. Y obviamente va a haber una sorpresa final, como dije. Bien. Antes de eso, la profesora tiene que explicar unas cositas muy importantes sobre lo que es la marca y las diferencias entre ellos. Listo, gracias Juan. Exacto. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de 4 conceptos muy importantes, son 5 conceptos, que es marca, logo, identidad visual, identidad de marca y branding, ¿cierto? Son conceptos que definen cosas diferentes y que normalmente confundimos y revolvemos todo en una sola sopa, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, iniciamos diciendo qué es la marca. Listo. Entonces, entendiendo marca es un concepto amplio, ¿sí? Que engloba todo lo que representa una marca. No solamente, lo que representa un proyecto o una empresa. Listo, entonces la marca es lo que engloba, lo que representa un proyecto o una empresa. No incluye solo elementos visuales, sino aspectos emocionales, verbales, así como una experiencia en general, ¿sí? La naturaleza integral de una marca, o sea, todo lo que integra, está compuesto por aspectos visuales, que es la representación gráfica, como nosotros la vemos, lo que podemos ver. Incluye el logotipo, los elementos de diseño, color, tipografía, ¿cierto? Las emociones, que es lo que podemos sentir, ¿sí? Y qué es lo que asociamos como consumidores a esa marca, ¿cierto? El lenguaje verbal, que es el lenguaje y los mensajes utilizados para comunicar los valores y el propósito de la marca. Entonces, yo siempre hago este ejemplo, cuando hablamos de la comunicación, el lenguaje, me gusta poner en comparación Bancolombia, que es un banco muy corporativo, muy posicionado, muy formal, y su comunicación es muy empresarial, a diferencia de lo que es Nubank, ¿cierto? Que es otro banco, que es un poco más innovador, tiene un lenguaje mucho más cercano, ¿sí? Nubank, si ustedes, no sé si alguno tiene tarjeta, pero él te dice, hey, llegó tu moradita, ¿cierto? Es como algo mucho más cercano, como si te estuviera hablando tu amigo, tu primo, ¿cierto? La comunicación, la forma de transmitir los mensajes es un poco más amigable, más cercana.
¿Listo? Y en general la experiencia, ¿cierto? Que es el aspecto acumulativo de todas las interacciones de un cliente con una marca. Incluye la percepción y la lealtad, ¿cierto? Entonces cuando tenemos una experiencia, ya sea en Vélez, en McDonald's, en Bancolombia, en cualquier empresa, nosotros nos vamos con ese aspecto a la casa y le decimos, o sea, ahí es donde empieza el voz a voz. Hey, Cristian, no vayas a Bancolombia, es terrible, ¿cierto? Cuando uno tiene que ir a un local físico en Colombia, lo pueden esperar 2-3 horas para hacer una diligencia, horrible. ¿cierto? No sé, entonces uno dice, no van todos por internet, el chat te responde súper rápido, ahora tiene cuenta de ahorros, aparte de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza de voz a voz, cómo es mi experiencia con esta empresa, y eso pasa con todo. Listo, va desde la atención al cliente, desde que yo entro al local y huele rico o huele mal o a qué huele, ¿cierto? Todo eso hace parte de una experiencia como cliente. Esto es lo que integra una marca, integra muchos elementos. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que compone una marca, cierto? Lo que les decía yo ahorita mismo, vamos a definir los otros conceptos, pero marca como tal es como todo el universo de lo que engloba McDonald's o Bancolombia o cualquier empresa que ustedes conozcan, ¿cierto? Entonces, componentes esenciales. Una marca se compone de varios componentes clave que trabajan juntos para crear esa identidad y esa cohesión. ¿Listo? Desde el logotipo, ¿sí? O el logo, que es el símbolo que representa, el nombre, los valores, el propósito, la experiencia, la reputación y las emociones que transmite. Por ejemplo, muchos pymes o emprendimientos se van empezando, digámoslo así, van embarrándola tan solo con el nombre. Yo les pregunto, me pasó con alguien pues que conozco, alguien como muy cercano, que tiene un emprendimiento, tiene una marca y se llama Dulce María. Si yo les digo este nombre, sin decirles nada más de contexto, ¿ustedes en qué piensan? Yo pienso en el personaje de una novela que se llama Carita de Ángel y pienso también en la cantante de RBD, Dulce María. ¿Ok? ¿Quién más me dice algo con este nombre? ¿Qué más le...? Ahorita les digo de qué se trata la empresa. ¿Quién más me dice algo? Manitas arriba. Responder las preguntas. Es muy importante. ¿Nadie? Bueno, pero... Ropa de baño. ¿Ropa de baño dijiste? Sí. Ok. Va por ahí. Listo. Les voy a decir qué significa. Dulce María es una marca de ropa, pero no es ropa de baño, sino es ropa como de mujer, como de moda, de todo. O sea, es ropa de hombre, de mujer, principalmente de mujer. ¿Cierto? El punto con esto es que Dulce María puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, pienso en algo de pasteles, una pastelería, cosas así, como yéndome por lo dulce, ¿cierto? Entonces, nosotros le decíamos, le aconsejamos, ¿y por qué pusiste ese nombre? No, es que mi hija se llama así. Entonces, porque mi hija se llama así, o mi perrito se llama así, o mi abuela se llama así, ponemos el nombre a la empresa. No, desde el nombre tenemos que impactar al receptor, ¿cierto? ¿Qué es Coca-Cola? Coca-Cola es algo único, ¿cierto? Ellos se lo inventaron, en fin. O sea, ni siquiera me da la opción de pensar en otra cosa. Si bien no me da la opción de pensar en otra cosa, por lo menos no voy a pensar que es una marca de zapatos o algo que no tiene nada que ver con la marca. Es algo muy único, muy auténtico. ¿Listo? Entonces, desde aquí inicia lo que es una marca, desde el simple nombre. Y es lo que yo les decía, las empresas, principalmente los emprendimientos o personas que desconocen este mundo, ya se van rajando por ahí, porque ponen nombres que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo molesto mucho, porque por aquí donde vivo, molesto mucho con mi pareja, es que hay un local que se llama El Padrino. O sea, Cris, por ejemplo, yo te digo, El Padrino, ¿qué te imaginas? No sé, una tienda de licores, llamada así. Bien. Hasta me puedes estar hablando de la película de Scorsese, creo que es el director que la hizo. Exacto. Cierto, como algo de la mafia. Yo, por ejemplo, pienso, algo de la mafia, algo que, pues... Y el logo, ahora ustedes ven el logo, es una tipografía, pues, como muy sans serif. No sans serif, no, sino serifa, como con esos punticos. Y hay como una persona con un traje, la silueta de un hombre con un traje. Entonces, yo diría, pues, esto para mí es como un casino o una casa de apuestas o algo que tiene que ver así, ¿cierto? Y se llama El Padrino. O sea, un restaurante típico, me atrevo a pensar yo también. Pues resulta que a veces usan nombres así también. Resulta que es una panadería, ¿sí? Entonces, pues, mi pareja, por ejemplo, se mueve mucho en ese mundo y yo le digo, pero es que El Padrino, o sea, ¿El Padrino qué tiene que ver con una panadería? ¿Listo? Y bueno, que me ponga El Padrino. Ahora, el logo en general sigue mal, o sea, todo el concepto de lo que es el logo no tiene nada que ver con la marca, ¿cierto? Que es una panadería, una pizzería. Ni la fuente, ni el tipo de fuente, ni el logo, ni el icono, ni el nombre, ni nada.
Y entonces, y ustedes pónganse a analizar, hagan ese ejercicio. En su barrio, en todo lo que ustedes van alrededor, van a ver y van a encontrar este tipo de marcas que nunca se tomaron el nombre de, o la molestia de pensar que realmente esto representa la marca, el nombre, el logotipo, ¿cierto? No, y les puedo seguir dando ejemplos, pero aquí nos extenderíamos un montón. Listo, entonces, eso son algunos de los elementos que componen la marca. Que entonces lo que viene acá, el logotipo, el nombre, los valores que tiene, los principios, creencias, todo esto, ¿cierto? Propósito, experiencia, reputación. Ahora, ¿qué es el logo? Ya sabemos que la marca es algo que engloba todo lo que representa la empresa como tal. El logo hace específicamente referencia al elemento gráfico o el símbolo que representa la marca, ¿sí? Puede ser un tipo gráfico, icono o una combinación de ambos, ¿cierto? ¿Qué es el logo? ¿Qué función cumple? Identificar rápidamente una marca, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a decir que el logo es lo mismo que la marca. Nos referimos al logo como la marca Coca-Cola, la marca no sé qué. No, el logo específicamente es el icono que lo representa, ¿cierto? Y está dentro de la marca, pero solamente es la parte gráfica que lo representa el icono. ¿Listo? Icono, tipografía, o bueno, aquí ya más adelante vemos los tipos de logos, en la siguiente diapositiva, que es logotipo. También caemos en el error de decir, el logotipo. No, logotipo es específicamente si el logo es solamente texto, como Coca-Cola, como Vélez, quizá, ¿cierto? Que solamente es texto. No digamos logotipo si no es un logotipo, ¿cierto? Digamos logo, que es el término correcto, porque también caemos en este error, ¿cierto? Isotipo es lo que se representa solamente por un icono. Por ejemplo, Apple, que está representado por la manzanita. Ustedes ven esa manzana y ustedes ya saben que es Apple, ¿cierto? No tienen que decirlo. El imagotipo, que es el texto y el símbolo, que funcionan por separado, no tienen que estar juntos, pero se identifican de cualquier manera. Si están solos o si están juntos, ¿cierto? O si están por separados, se identifica. Si ustedes ven solo las líneas de Adidas, saben que es Adidas. Si la tipografía de Adidas, saben que es Adidas. Entonces, esto es un imagotipo. Y el isólogo es la representación de texto y símbolo que no se pueden separar, ¿cierto? Como Burger King. Listo, esto ya lo hemos visto, entonces pues no voy a hacer énfasis mucho en esto porque sé que ya lo hemos hablado, ahí como para no aburrirles tanto. Siguiente diapositiva. Listo, entonces sabemos que el logo es lo que el icono, ¿cierto? El icono o la tipografía que representa la marca. Ahora, ¿qué es la identidad visual? Bueno, es la construcción de la apariencia de la marca, ¿sí? Es el conjunto de elementos gráficos que construyen la apariencia visual de la marca, lo que podemos ver, específicamente lo que podemos ver. Entonces definimos como identidad visual, que viene de ver, el conjunto de elementos gráficos que constituyen la apariencia visual de una marca, ¿cierto? Esto es el logo, la paleta de colores, la tipografía, los iconos, los estilos de las imágenes, patrones, texturas, cosas que podemos ver, ¿cierto? Y que entonces si tú vas, por ejemplo, a un Starbucks, tú no vas a ver un Starbucks de color rosita, caramelo, con el logo de Starbucks, no. Ellos tienen en su norma, que es verde, que son colores tierra, café, también lo pueden utilizar, amaderados, ¿cierto? Pero ustedes no van a un Starbucks de todos los colores, no, porque ellos tienen ya eso dentro de la norma de la identidad visual, ¿cierto? Entonces, aquí por ejemplo hay unos ejemplos donde ponemos ya el logo inicialmente y a raíz de eso empezamos a desarrollar todas las características, que son los colores, la paleta de colores, las tipografías, cómo se aplicarían esos elementos en otros. Sí, en el merchandising, lo que llamamos merchandising, que es el bolso, la cartera, todo esto, ¿cierto? Siguiente diapositiva, ¿cierto? Bueno, ahí estamos con los ejemplos. Listo. Pues esos son como ejemplos, pero ya ustedes lo conocen. Ahora, identidad visual no se puede confundir con la identidad de la marca. ¿Listo? Bueno, no sé si tuviste la última versión de la presentación, Juan. Bueno, yo te digo si no. Sí, señora. Listo. Entonces, identidad de marca se define como la personalidad y la esencia de la marca, ¿cierto? Cuando tú ves a Cristian, tú lo puedes definir como una persona de piel trigueña, cabello negro, ¿cierto? Esta es su identidad visual. Ahora, cuando yo defino a Cristian con una identidad de marca, yo digo que es una persona alegre. Esto no se ve, esto es algo como que se transmite, ¿cierto? Es una persona alegre, es bastante habladora, ¿cierto? Que genera confianza. Todo esto yo lo puedo definir, ¿cierto? Y esto es lo que es una identidad de marca, la personalidad de la marca. ¿Listo? Entonces, abarca todo lo que define como personalidad, esencia de la marca, extendiéndose más allá de lo visual, ¿cierto? Valores, misión, visión, tono de voz, comunicación de la marca, estilo de comunicación, el propósito, todo esto va más allá de lo visual, es algo que se siente, que se transmite, ¿cierto? Inclusive, cuando ustedes van a, por ejemplo, un 7-Eleven o un Coa o no sé, un Arturo Calle, ustedes ven... Exacto, ustedes ven que
Cada uno de estos locales tiene un olor. No todos huelen igual, pero tienen un olor. Todo eso hace parte de la personalidad de la marca, ¿cierto? Eso es algo que no se ve, pero se siente. Inclusive yo he llegado a escuchar, ay, esto huele como a Coa, ¿sí? O como a 7-Eleven, ¿cierto? Porque es algo que queda en el cerebro, y lo relacionas automáticamente sin necesidad de verlo ni de escucharlo. O sea, lo hueles y lo sientes. Ah, mira, esto es como esto. ¿Listo? Entonces, permite que la marca sea más reconocida más allá de lo gráfico. Responde a la pregunta, ¿quién soy como marca? ¿Listo? Por ejemplo, Apple. Apple, ¿qué podemos decir de Apple? No sé, manitos arriba o alguien que quiera hablar. ¿Cómo definirían la personalidad de Apple? ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, no, pues yo ya empecé mal porque les iba a decir de quién es esta marca que están viendo aquí, pero pues ya dije que es Apple. Pero creo que todos sabían que era Apple, entonces bueno. Por ejemplo, ¿cómo definimos a Apple? ¿Qué personalidad tiene Apple? ¿Qué podemos decir de su personalidad como marca? No como elementos visuales, sino como marca. ¿Cómo se caracteriza? Profesionalismo, tecnología, tal vez. Pues si lo decimos en palabras, puede ser eso también. Sí, minimalista. Elegante. Minimalista, muy bien. Elegante. Sofisticado. Sofisticado, muy bien. Me gusta. ¿Qué más? Algo innovador, tal vez. Innovador. Yo diría que Apple, aparte de todo esto que ya dijeron y que está bien, es algo que hoy en día da estatus. O sea, tú ves a una persona con el iPhone 14 y tú lo relacionas con estatus. O con un MacBook, tú lo relacionas con estatus. Y puede que tenga el MacBook más viejito de todos, no importa. Puede que Juan tenga un Android mucho mejor en características. Pero lo que las personas perciben de que tengas un MacBook más viejito, así sea, es que estás a la vanguardia, o sea, que tienes el estatus pues, de iPhone, de que es Apple, ¿cierto? Entonces, todo esto es algo que se ha relacionado con esa identidad de la marca, esa es la personalidad de la marca. ¿Sí? Más que solamente lo que vemos bonito, que sí que es elegante, eso hace parte de la personalidad, es innovador, es minimalista, ¿sí? Apple también tiene como esa característica y es que es pues cotizado, ¿cierto? No cualquiera tiene un iPhone, no cualquiera tiene el último iPhone, entonces todo eso hace parte de la personalidad, ¿cierto? Y es lo que identifica la marca. Ahora, nos vamos para la siguiente diapositiva que nos dice ¿qué es branding? Por ejemplo, pregunto, esta imagen no tiene logo, pero ¿en qué marca piensan cuando ven esta imagen? Coca-Cola. Coca-Cola, uno ni lo duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Coca-Cola ya ha generado pues como un estatus, un branding tan bien hecho que, digámoslo así, nosotros ya lo dudamos. O sea, eso no tiene logo, no tiene nombre, no tiene la página web ni las redes sociales, pero ya identificamos que es Coca-Cola. ¿Listo? Coca-Cola no, sino branding, viene de está dividida en brand, que es marca, ¿cierto? De hecho, esto viene como de la historia en que hoy en día todavía marcan a las vacas con un código, un nombre para saber quién es o qué lote tiene, ¿cierto? Marca. Ink es verbo, ¿cierto? Es una palabra en inglés claramente. Cook es cocinar, pero cooking es cocinando. Es la acción que se está realizando. Y eso es a lo que va el verbo, ¿cierto? Es una acción, algo que se está haciendo. No solamente que existe, sino que se está haciendo, ¿cierto? El branding es la gestión total de la marca, ¿cierto? No tenemos solamente Coca-Cola. ¿Qué fue lo que Coca-Cola hizo para que sin ni siquiera ver el logo nosotros sepamos que es Coca-Cola? Es toda la gestión que ha realizado. Listo. Si ustedes ven, siguiente diapositiva, sabemos, no sé si ustedes conocen la historia el anterior, a donde está Papá Noel. ¿Quién conoce la historia de Papá Noel? ¿De dónde salió Papá Noel? ¿Alguien la sabe? O sea, todos sabemos que es el que llega, el viejito que llega pues en Navidad y nos da los regalos. Pero ¿de dónde viene? La historia de San Nicolás, hace muchos años. Pero no me acuerdo de qué, no sé si es en Turquía o no sé si tenga que ver por ahí. No, vamos bien, pero a ver, ¿quién más dice algo? Vamos bien. No, pero le atinaste. Le atinaste, muy bien. Listo. Siguiente. Espérame. Listo. Coca-Cola fue quien popularizó, o sea, tanto es así, cuánto fue la influencia de Coca-Cola, que fue quien se encargó de popularizar a Santa Claus, o lo que conocemos como Papá Noel, ¿cierto? Bien, tienes razón, viene de San Nicolás, o sea, si nos vamos atrás, San Nicolás en el siglo IV fue un obispo cristiano,
¿sí? Que es de lo que es actualmente Turquía. En esa época era la ciudad de Mira, ¿cierto? Era famoso porque era muy generoso, ayudaba a los niños y a los pobres, ¿sí? Y la leyenda es que salvó a 3 niños pobres dejándoles una bolsita de oro, porque en esa época pues para sus dotes, como para que no fueran vendidas, ¿listo? Y se convirtió finalmente en el santo patrón de los niños y marineros, ¿cierto? Y su fiesta era el 6 de diciembre. Eso es lo que nadie sabe, la mayoría de las personas pues no conocen como toda la historia. Luego, esto como que trascendió hasta Europa, y en Europa, especialmente en Holanda, el personaje evolucionó y se llamó Sinterklaas. 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 Bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés y estoy muy mal. ¿Listo? Entonces, No, en holandés debe ser, ¿no? Sinterklaas. Ahí pues le van cambiando. más bien, En holandés. holandés. En holandés. Listo. Sinterklaas ya empieza a definir al personaje como alguien de barba blanca y con una capa roja, ¿cierto? Y los inmigrantes holandeses llevaron esta figura hasta Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ya empezó a escuchar de esta figura en Estados Unidos. Finalmente, en Estados Unidos se transformó a Santa Claus, ¿sí? Y fue en el año 1823, donde se publica como un poema, que es una visita a San Nicolás, y que introduce muchas de las características que hoy tiene la Navidad, como el trineo, los renos. Bueno, ahí que empezaron a definir como todo el concepto. Luego llega Coca-Cola, o sea, hasta ese momento solamente era conocido en ciertos países, ¿cierto? Luego llega Coca-Cola y desata lo que es Santa Claus hoy en día, ¿cierto? Que es la imagen actual del viejito con la barba blanca, un gordito alegre, vestido de rojo y blanco, ¿cierto? Que va y lleva a los niños regalos en Navidad. Cambió la fecha, cambió el nombre, terminó de definir el concepto, y esto hizo que Santa Claus fuera conocido no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hoy en día el concepto existe en todo el mundo, ¿cierto? Esto es lo que hace un buen branding, ¿cierto? Y a veces ni siquiera estamos seguros de que Coca-Cola fue el que popularizó esto, pero fue Coca-Cola quien logró que esta figura se conociera a nivel mundial, ¿cierto? No fue San Nicolás, no fue Holanda, no fue Coca-Cola. No, y lo curioso es que, a ver, quería agregar algo, perdón. Es que hubo una campaña de Coca-Cola que justamente era la de los camiones iluminados. Uy, no, eso era brutal, el color rojo y todo eso pues hizo, ¿no? Que pues se popularizara más el tema de la Navidad y sobre todo el tema de la Coca-Cola en la Navidad, y bueno, ustedes ya saben cómo es. Exactamente. Uh-huh. Eso es a lo que vamos, ¿cierto? Entonces el branding es lo que encierra todo esto. ¿Sí? Un buen branding logra esto, que algo se conozca a nivel mundial. No solamente en Colombia, no solamente en el barrio, pues, sino que a nivel mundial se conozca. Es toda la gestión de la marca, ¿sí? No hace referencia solamente a los colores, o al logo, o a cómo va tal cosa, sino que es todo lo que se hace, ¿sí? Y no es específicamente el marketing, ¿cierto? Tiene parte del marketing, pero es toda la gestión de la marca que llega hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, el branding es el proceso estratégico de construir y desarrollar y gestionar una marca para crear una fuerte presencia en el mercado, ¿cierto? Componentes claves, el naming, que es el nombre, ¿cierto? El diseño del logo, el desarrollo de la identidad visual, la creación de mensajes clave, el posicionamiento y la estrategia de marca. Entonces, el branding hace parte de todo lo que gestionamos, todo el conjunto de acciones que realizamos para llegar a este punto de que todo se conozca con una sola intención, con la misma actitud, con la misma personalidad, así que no sea solamente aquí, o que la gente diga, ay no, aquí Coca-Cola chévere, rico, pero que en Coca-Cola en la China no es igual, es feo, o no les gusta, no. La misma personalidad que hay acá, o la misma percepción que hay acá en Coca-Cola, la tienen al otro lado del mundo, ¿cierto? Entonces tiene toda esa gestión, eso es el branding, es ese proceso estratégico, la gestión total de la marca, que encierra pues la personalidad, pues, la identidad visual, y los logos, y el logo, para transformarlo, ¿sí? Y posicionarlo. O sea, el branding tiene como objetivo posicionar la marca, ¿cierto? Ahora, el resumen, lo que compone una marca. El logo, ¿cierto? Que es el símbolo gráfico. La identidad visual, que es el aspecto gráfico de cómo lo percibimos, definimos logo, colores, fuentes, diseño visual, elementos gráficos. La identidad de la marca es la personalidad de la marca, la personalidad y la esencia, ¿cierto? Lo que transmite, los sentimientos, ¿cierto? Valores, misión, tono, identidad visual, propósito. Y el branding finalmente es la estrategia para construir la marca, ¿sí? Entonces cuando ya tenemos un branding, cuando ya definimos un branding, ya podemos hablar de marca, ¿cierto? Porque entonces, claro, mientras el emprendimiento de helados, por ejemplo, tenga un logo, tenga una identidad visual, es un emprendimiento, ¿sí?
porque solamente se conoce aquí. Porque si el emprendimiento pone una franquicia en Medellín y tiene su franquicia en Bucaramanga, pero en Bucaramanga la atención es buena, las personas dicen que tiene una buena referencia, que es rico, pero la franquicia de Medellín no dice lo mismo, no hay un branding, no hay una identidad de marca. ¿Por qué? Porque estamos comunicando cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a McDonald's, normalmente se maneja la misma comunicación, ¿cierto? Entonces, te atienden de la misma forma, las franquicias, sabemos que McDonald's vende franquicias, o sea, que el dueño de McDonald's tiene franquiciados, y que yo puedo ser una franquicia y tener mi propio McDonald's, pero estoy regida bajo unas normas, y a mí me están supervisando, o sea, la marca supervisa que todos sus franquiciados sigan esa norma, tengan buena atención, y que no vayan a cambiar la hamburguesa todoterreno por algo que le falte la salsa, o que le quiten un pedazo de carne, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos eso, tenemos una identidad y un branding. Entonces, hablamos de marca. Entonces, cuando hablamos de logo de una empresa o de un emprendimiento, hablamos de que es un emprendimiento o una empresa. Pero cuando ya tenemos esa identidad definida y cuando logramos el branding con ese éxito, hablamos de que ya es una marca construida, ¿cierto? Que todo el proceso de estrategia, diseño y percepción y experiencia de la marca está definido. Eso es lo que se logra con el branding, ¿sí? Obviamente la marca existe, hay una personalidad, la marca es todo, el logo, la identidad visual, la identidad de marca y el branding, eso es la marca. Pero el branding es ese proceso fundamental que se logra para que el receptor reciba el mensaje de la forma correcta, ¿sí? De lo que es la empresa. Y ya para finalizar, creo que había otra página, pero tú no la pusiste. No me envió la otra página. Es que yo hice los cambios en vivo, pero bueno. ¿En dónde? En el enlace que te envié. Pero bueno. Bueno, yo voy a complementar algunas cositas con lo que dijo la profesora. No, sobre la... ya te doy la palabra, Juan. Listo. Okay. Ya para cerrar, para pues tener como ese ejemplo práctico. Cuando hablamos, por ejemplo, McDonald's, el logo es una M, ¿cierto? Ese es el logo de McDonald's. La identidad visual de McDonald's es los colores amarillo y rojo, ¿cierto? La tipografía, tenemos pues como toda una estrategia, pero principalmente sabemos que los colores de la marca son amarillo y rojo y algunos cafés, ¿cierto? Esa es la identidad visual, lo que lo define visualmente, lo que podemos ver. La identidad de la marca es que vende comida rápida, ¿cierto? Rapidez, economía y accesibilidad. Esos son sus valores, ¿cierto? Que en teoría en Estados Unidos cualquiera va a McDonald's, ya sea clase alta, clase baja, cualquier persona puede ir y comprar una hamburguesa en McDonald's, ¿cierto? El tono de McDonald's es amigable, es familiar, sabemos que es un ambiente familiar y es un poco informal, no es tan acartonado, ¿cierto? Su propósito, como que servir con una sonrisa, que es lo que siempre transmiten, como en su publicidad, que la cajita sorpresa, ¿cierto? Que tiene como la carita feliz en la cajita sorpresa, ¿cierto? El eslogan es me encanta, o sea, ellos quieren que las personas cuando coman digan eso, me encanta la hamburguesa, me encanta tal cosa, me encanta la experiencia, ¿cierto? Y pues ya la experiencia es eso, que comer algo rápido, en un entorno limpio, confiable, apto para toda la familia. Eso es como todo lo que identifica la marca, ¿cierto? Lo que uno va a un local de McDonald's y uno dice, es esto. Todo esto se puede sentir cuando uno va a McDonald's, ¿cierto? Y ya el branding es toda la estrategia que ha llegado a posicionarse, o sea, yo no soy fan, sinceramente yo no soy fan de McDonald's, no diría, uy, que son las hamburguesas más ricas que me he comido. Pero yo he escuchado un montón de personas que, que McDonald's es muy rico. Yo no sé, a mí no me gustó, yo fui una vez y yo dije, no. Pero está muy bien branding, o sea, el branding funciona, porque bueno, mi percepción no importa, porque la que importa es la de la mayoría del mundo. Y yo he escuchado, no, que McDonald's es muy rico, que es muy chévere, porque además es un ambiente familiar. O sea, a mí me parece que McDonald's la sacó del estadio cuando hizo el concepto de la cajita feliz. O sea, las personas o los niños ya no iban por una hamburguesa, iban porque querían esa cajita feliz, el regalo, ¿cierto? Entonces todo eso hace parte del branding. Lo hicieron muy bien. ¿Sí? Y yo... Ustedes han, perdón, profe, quería agregar. ¿Ustedes han visto la película del fundador con Michael Keaton? Uy, no sé. Sí. Esa es la película que cuenta los orígenes de McDonald's, Ay, cómo sí, empezó sí, todo. Es que yo por nombre soy perversa, no, pero ya me acordé, sí me la vi, muy buena. Es que en esa película Michael Keaton interpreta a Ray Kroc, que fue uno de los... O sea, a ver, si los hermanos McDonald's fundaron McDonald's como pues el modo que conocimos, sí. Ray Kroc fue el que lo llevó a lo que es ahora. Exactamente. ¿Sí? Sino que el hombre, según la historia, contaba que el principio era solo hamburguesas, sino que para el tema de los franquiciados, él empezó a vender el tema de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Meterse en el tema de las propiedades. Y eso fue lo que le hizo generar todos los ingresos. O sea, no solamente por las hamburguesas como tal, sino la venta de propiedades para construir los restaurantes. Y eso fue lo que... Ajá, sí.
Por ejemplo, eso es algo que las personas desconocen. O sea, el negocio de McDonald's no son las hamburguesas, es la finca raíz, porque ellos son dueños y eso le están pagando mes a mes, esos franquiciados. Y pues uno no ve la película, uno piensa que son las hamburguesas. Pero independiente de eso, han hecho un buen trabajo con el tema del marketing, ¿cierto? Obviamente, digamos que el tema de la comida es también un ingreso para los franquiciados, ¿sí? Pero McDonald's en sus orígenes la sacó del estadio fue con el tema de la finca raíz. Sí, porque en ese tiempo yo me acuerdo, bueno, según la película, ¿no? El hombre que le dio la idea a Ray Kroc sobre el tema de las franquicias y del tema inmobiliario fue un vendedor de helado llamado Harry Sonneborn, que él fue el que le dio la idea y con eso fue que se fue catapultando McDonald's, como lo conocemos. Y la historia del Big Mac es también una cosa loquísima porque ellos crearon el Big Mac porque llegó el Whopper, que era la hamburguesa de Burger King, a competir con ellos. Y, o sea, la Big Mac fue una competencia directa al Whopper, que fue como es que Burger King llegó como un competidor berraquísimo, ¿no? Y ellos tienen el isólogo, que, a ver, isólogo es que se llama cuando una imagen lleva con el nombre. Sí. Entonces ellos llegaron con esa imagen, con esas vainas, y de ahí fue que llegó. Pues ellos llegaron con la Whopper, que es una hamburguesa, la propia de Burger King, y después llegó el Big Mac y se catapultó, pues, ¿no? Mejor dicho, esa guerra, y bueno, hasta ahorita seguimos con eso. Así es, ¿no? Y véanse la película, si no se la han visto, véansela, es muy buena, o sea, de verdad, muy buena película. Bueno, ya con esto cerramos. Esa es como la definición, los conceptos, muy importante que los tengamos claros. O sea, ustedes crean logos, ustedes venden, lo que nosotros hicimos como ejercicio fue un manual de identidad de marca, ¿sí? Que es donde definimos esos elementos gráficos, el logo, los colores, las tipografías, ¿cierto? Ahí encerramos un poquito de lo que es la marca, como misión, visión, valores, ¿cierto? Pero como tal estamos definiendo como su identidad visual. Eso es lo que ustedes venden como diseñadores. Como comunicadores visuales tienen que empezar ya a profundizar qué es lo que realmente necesita la marca, ¿cierto? ¿Cómo se va a comunicar ese mensaje mejor? No solamente es que se vea bonito. Por ejemplo, no sé, es que hagan el ejercicio. O sea, yo todo el tiempo voy por ahí por la calle criticando logos. No sé si les pasa, pero yo voy así todo el tiempo. Entonces yo veo, hay un patrón muy común en los spa de uñas o spa de belleza, y es que el spa dice, hoy en día ha cambiado, pero los spa que son como más cotizados, que están bien montados, pero esos spa de barrio, perdón la expresión, pero pues empiezan y ponen el logo, uñas, belleza, no sé qué, donde hacen pestañas, lifting, no sé qué, y no sé cuándo, ponen una mariposa, el esmalte de uñas, unas florecitas, o sea, eso no se entiende ahí qué es la marca. Tienen dentro de su logo, y eso es para ellos, eso es un logo, ¿cierto? O sea, ponen el logo, el nombre de la abuela, y todas las características, todo lo que quieren, lo encierran en un solo globito, y entonces la gente ya ni sabe cuál es el nombre, ni sabe cuál es la marca, ni nada. No hay una identidad porque eso nadie lo recuerda. O sea, honestamente, eso nadie lo recuerda. Cuando hay tantas cosas, tantos elementos visuales dentro de una sola marca, es muy difícil de recordar. Por eso ustedes ven, o sea, desde años memorables, las marcas más posicionadas como McDonald's, Nike, Adidas, usan logos muy simples. Y hoy día, inclusive las marcas como Burger King, que antes tenía más elementos dentro de su logo inicial, hoy día lo ha minimizado, ¿cierto? Y hagan el ejercicio, vean que inclusive marcas de carros como Kia cambió su logo, lo modernizó, no se me viene más a la mente, pero he visto varios, o sea, de verdad yo como que voy viendo y voy criticando y voy analizando, oye, mira, esta marca minimizó su logo, lo simplificó. ¿Cuál? Nokia, Nokia. Es que también existe el concepto de un rebranding. Exacto. De un rebranding. El rebranding es cuando la marca necesita cambio, pero obviamente sin quitar lo que es el propio branding o la identidad de marca. La idea es que tiene que ajustar bastante con la identidad de marca y con el branding. Exacto. O si no, cambia totalmente toda la percepción. Como había algunos casos, como Pepsi, que también evolucionó por el paso del tiempo. Antes tenía el logo más minimalista, por así decir, pero ahora es más que todo más isólogo. O sea, no se puede quitar ningún elemento porque se daña. Exacto, Lo mismo que Nokia. Así es. Nokia también ha cambiado la marca. Ha cambiado más que todo pues la tipografía. Y que obviamente para algunos no siente como la esencia de esa marca. O sea, Nokia obviamente utiliza la palabra Nokia como un logotipo. Pero si cambia más que todo la tipografía, por así decir, obviamente no se entiende cuál es el verdadero mensaje. O otros ejemplos como Cinemex,
que también tenía como el logo de los rollos de las películas, que utilizaba los colores azul, verde y rojo. Lo hizo más minimalista, pero obviamente la gente no entiende de lo que significa. O sea, hay casos que sí es necesario hacer un completo cambio, pero Hay obviamente que hacerlo bien. debemos... Exactamente, hay que hacerlo bien, ¿cierto? Porque tenemos que responder a esa necesidad. No hacerlo solo porque es bonito, sino porque responde a una necesidad. Sí, es que todos deben necesitar una necesidad. O es que también, es que hay muchos casos de logos que cambian sus marcas, y obviamente les recomiendo a Marco Creativo, que es uno de los más famosos diseñadores comunicadores visuales, que obviamente sabe y conoce bien lo que es la estrategia de la marca, el branding y la identidad visual. Y él lo explica de una manera constructiva, pero también crítica. Así es. Listo, bueno, por ahora termino Obviamente hay mi muchos intervención. Ya te dejo la palabra, Sebas. O sea, ya, digamos que esos son los conceptos que necesitamos que tengan claros, ¿sí? Para lo que se viene a nivel profesional, ya ustedes que están finalizando esta etapa lectiva. Juan nos va a proporcionar unas herramientas que son muy funcionales con el tema de IA, que se apoyan pues para lo que estamos haciendo. Entonces ya, Juan, creo que ya podemos continuar con tu presentación y vamos avanzando. Bueno, para antes de eso, obviamente, les pregunto una cosa a los que tienen como trabajo experiencias en diseñadores gráficos, es ¿qué hace que un cliente le pregunta qué quiere ser un logo? ¿Ustedes qué responden? Pues yo creo que primero tocaría preguntarle al cliente qué intereses tiene, qué colores le gustan. Pues yo tengo en cuenta eso para hacer un logo, ¿no? Porque igual, como dicen, hay que pensar en qué es lo que quiere pues, el cliente, qué concepto tiene, o sea, él escuchando, hacer una lluvia de ideas, sugeriría yo. Entonces, dependiendo de eso, ahí se va sacando pues el material y el logo. Ok, ¿quién más? Pues como a qué se va a dedicar la marca o la empresa. Si de pronto tiene algún eslogan, como tal el nombre que va a tener la marca, qué producto o servicio ofrece. Yo creo que, y lo que dice Cris, como el tema del aspecto, ya que es lo que quiere el cliente. ¿Quién más? Yo digo que se pregunta cuál es la necesidad, qué tipo de comunicación queremos manejar, si queremos vernos cercanos, profesionales, ¿cierto? ¿Cuál es esa impresión que quieren dar? Y yo siempre pregunto, en mi caso, si hay alguna referencia que ellos quieran seguir, ¿cierto? Entonces, si es una empresa de belleza, alguna marca que conozcas que te guste, y en base a eso uno también hace como un análisis de mercado, ¿cierto? Apuntando a esa necesidad. O incluso un artista, ¿no? Por ejemplo, también tiene algún referente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice mi marca, al principio me daban la referencia de Lourdes Grobet, que era una fotógrafa mexicana que tomaba fotos de lucha libre profesional en México. Entonces, pues porque a mí me gusta ese tema y además también me gustan muchas cosas como la música, como el arte, el tema de, bueno, ¿qué más les puedo decir? Del deporte, ¿no? Entonces, muchas veces uno se inspira en esos gustos del cliente, o bueno, puede ser la empresa, o ya depende de qué uno vaya a elegir, qué va a sacar, ¿sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta esos valores y esas cosas para que la marca funcione. Obviamente tiene que ir estudiando, sacando la lluvia de ideas, sacar una cosa, quitar otra, dejar otra y ahí va saliendo. Bueno, como ya conocemos, la marca no es un logo, ni un nombre, ni una paleta de color. Es la historia que debemos construir sobre un negocio, en pocas palabras. Es la emoción que provocas, los recuerdos que dejas y la confianza que inspira esa marca a la persona o al tipo de cliente. Obviamente para mí la marca es una promesa que haces y tiene que cumplir. Lo que la gente espera cuando ve tu nombre. Una personalidad coherente y una experiencia emocional. Y también una reputación visual y verbal, construida con una intención. Obviamente la identidad de marca, como dijo la profesora, es la suma de todos los elementos que hace esa marca, de cómo te sientas, de cómo lo reconozcas de una forma única y coherente, utilizando lo que es el método verbal y también emocional, obviamente. Bueno, ya tenía unas preguntas para ustedes, pero ya con la explicación de la profesora es más entendible. Obviamente el branding es diferente a una marca a una identidad de marca, porque la identidad de marca es el propio cuerpo y el branding es el alma y el cerebro, por así decirlo. La identidad visual, obviamente ya lo sabemos, que obviamente debe tener los elementos necesarios, las construcciones visuales muy
muy profundas y obviamente utilizando los colores y el tipo de letras. Obviamente pensamos que una marca o una identidad visual es como una persona. El logo sería como el rostro, los colores sería como su ropa, su tipografía la forma de comunicar y su estilo de vida, su estilo visual es como la apariencia, por así decirlo, o como la actitud que también tiene. Vale, acá obviamente todos dicen que como la construcción de un logo obviamente debe tener un propósito y varias cosas antes de la construcción visual. En este tema vamos a decir los 4 niveles de cómo hacer una marca profesional, porque obviamente es un proceso bastante largo, pero es muy necesario para entender la marca. Empecemos con el nivel estratégico, que es la raíz de una marca que obviamente empieza. Obviamente necesita un propósito de por qué existe, aparte de ganar algo económico o ganar dinero, la misión de dónde quiere llegar a su objetivo, la visión que obviamente tiene que pensar qué piensa dentro de 5 años o qué va a hacer en 5 años con esa marca. ¿Va a evolucionar? ¿Va a quebrar? ¿O va a mantener lo mismo que siempre? Porque hay casos. Los valores, obviamente esos son los principios que guían las propias decisiones, la personalidad, la actitud ante todo el público, la propuesta de valor que hace diferente tu marca con la otra competición. Obviamente debemos tener una propuesta de valor única para que obviamente el cliente nos escoja o escoja al indicado en una batalla de competiciones. Su público objetivo, el posicionamiento, los arquetipos, que son como el rol específico de una marca, obviamente ya les explicaré un poquito después de eso, y la competencia, con quién compite realmente, porque podemos competir con muchos diseñadores, pero obviamente muchos diseñadores tienen un nicho diferente. Uno es página web, otro contenido de redes sociales, otro creaciones de inteligencias artificiales, un diseñador que transmite a negocios internacionales, otro para restaurantes, o más que todo algo más educativo. O sea, eso debemos analizar bien con quién vamos a competir, con quién vamos a competir, y obviamente a crear una estrategia buscando las debilidades y obviamente fortalecer esas debilidades como marca. Este es el nivel 1. El nivel 2 es obviamente el nivel verbal. El naming, obviamente eso es algo desde el principio, es como una cosa muy excepcional, por así decir, porque obviamente todo empieza con el nombre de una marca. El eslogan, que es la frase corta, pero muy importante. El mensaje clave, que es el texto que representa la razón de ser de esa marca. El tono de voz es el estilo y la personalidad para hablar. Y el lenguaje emocional, las palabras que refuerzan esa emoción con la conexión de un cliente. Y obviamente el más importante, que es el storytelling. Una marca tiene su historia, pero para contar de una forma bastante humana y muy natural, como obviamente hicimos con el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola en sí obviamente cambió la representación de la Navidad. Obviamente anteriormente la Navidad era de color blanco o verde, más o menos, pero cuando la llegada de Coca-Cola y el impacto visual obviamente en pósters, en volantes, que era en ese entonces, y obviamente utilizando al personaje más icónico de la Navidad, que es el Papá Noel, utilizó el rojo a su favor. Obviamente el rojo ahora es parte de la Navidad y también parte de Coca-Cola. Y Coca-Cola aprovecha en esas festividades haciendo sus eventos y sus campañas, porque es la campaña más grande de todo Coca-Cola. Obviamente existen otras campañas, pero eso es más que todo una historia más profunda sobre Coca-Cola. El nivel 3, que es obviamente la parte visual de todos los diseñadores, que obviamente no hay necesidad de explicar, porque obviamente debe tener el logo, las paletas de colores y las tipografías, el estilo fotográfico, el elementos gráficos, aplicaciones y el sistema visual. Esto es favorita de los diseñadores, de que los diseñadores obviamente utilizan primero la parte visual y después la parte estratégica o la parte verbal, pero está muy equivocado, porque obviamente nosotros entregamos un brief, pero obviamente en ese brief no tienen toda la información, así que tenemos que hacer como unas reuniones o otras reuniones para preguntar más cosas, o sobre una historia, sobre algo que le gusta al cliente.
Es como es un método muy interesante y que muchos diseñadores profesionales han tomado como una referencia. Y obviamente esto no se acaba porque hay un nivel más importante. Y como diseñadores o comunicadores visuales, obviamente los dejamos al final o no lo hicimos o no lo hacemos. Porque es mucho más complejo y es entendible por qué es. El nivel del posicionamiento o como algunos lo conocen como la marca viva. Es donde obviamente la marca debe posicionarse con todos los tres niveles. Debe tener la experiencia del cliente, como ellos viven la gente con tu marca, cómo interactúa ellos con tu marca y qué opinas sobre tu marca, por así decir. La estrategia de contenido, cómo se comunica diariamente, por publicidad directa o indirecta, con medios de comunicación como la radio o el televisor, o también actualmente como las redes sociales o las páginas web, que son también publicidades pagadas. La estrategia comercial es cómo convierte su valor en ventas, como puede, obviamente, esto es más que todo financiación, sobre, obviamente debemos crear paquetes, promociones, descuentos y ofertas para atraer más al público, pero haciendo de una forma bastante más interesante o algunas ofertas especiales como la venta y todo. O sea, es que el diseñador gráfico no solo tiene que ser en el aspecto visual, sino también en tema marketing y en tema venta. La estrategia de crear una marca personal. Obviamente esto es muy más complejo aún, porque obviamente la marca si quiere convertir como un monopolio o como una cadena, como las cadenas hoteleras, o como que tiene como varias marcas de otro tipo de gaseosas, como la 4, como Fanta también de Coca-Cola, y otro tipo de cosas. Este es un ejemplo muy fácil, pero hay muchas marcas que tienen como su propio universo o sus propias submarcas, por así decirlo. Las estrategias digitales, cómo se mueve la marca hoy en día, utilizando las redes sociales o plataformas digitales como embudos, hashtag, también los ads y páginas web. Obviamente esto es más que todo una estrategia de marketing, pero es la más utilizada hoy en día. Y la estrategia de evolución, que es como la parte final de este nivel de posicionamiento. La marca está creciendo. ¿Qué posición debe tener? ¿Cómo va con sus productos o qué se mantiene su marca todavía en eso? Porque obviamente las marcas podrían morir o podría aplastar con otras competencias que tienen mejores estrategias y mejores cosas. Como sucedió con Pagato, no, es que es otra compañía de mercados que quería competir con Ara. ¿Pagato, profesora? ¿O Justo y Bueno? Justo y bueno. Justo y bueno. Por eso, Justo y Bueno. Justo y Bueno no pudo competir con Ara, que es como la mayor producción de mercados en todo Colombia, que obviamente en 2022-2021 fue considerada como bancarrota. Correcto. Y obviamente, seguramente por no tener como una propuesta de valor única o como no tuvo mantener el posicionamiento con sus ofertas o sus descuentos, porque también es pero obviamente esa es una de las marcas que sabemos que ya no va a existir o se convierte en otra, como la creación de Isimo, la creación del D1, o sea, todo eso todavía sigue, pero está obviamente la competición entre es técnicamente o más que todo competitivamente con D1, que también se mantiene. Esto es como, este nivel es más que todo más profundo, obviamente eso toma mucho tiempo, y todos estas 4 cosas es lo que significa los niveles de la marca. Ahora, les pregunto a todos ustedes. ¿Cuánto tiempo se demora hacer ese proceso? O sea, hablas de la gestión, de posicionar un logo. Sí. Pues yo creo que no solo posicionar, sino hacer los 4 niveles: el nivel estratégico, el nivel verbal, el nivel visual y el nivel del posicionamiento. ¿Cuánto tiempo se demora hacer ese proceso? Pues yo creo que años, la verdad, porque igual, o sea, la construcción de una marca
pues para mí se demoraría mucho tiempo, sobre todo el posicionamiento, porque mientras te vas conociendo, manejas estrategias, las ventas, todo eso, yo creo que, o sea, eso puede llevar años posicionar a una empresa. Pues yo lo veo de esa manera. Pero podríamos decir qué aproximado tiene, si fuera, o si haces un servicio sobre marcas. A un O cliente. sea, más bien dividámoslo por fase. O sea, por ejemplo, que es a nivel estratégico, a nivel verbal y a nivel visual, que esos son los procesos que pueden ser un poco más rápidos, porque el de posicionamiento, es cierto, de pronto lleva más tiempo. Es un tema más de confianza con el cliente, de una experiencia. Entonces, digamos que esas primeras fases, por ejemplo, ¿cuánto se pueden demorar? Que es el nivel de verbal, el nivel de estrategia y el nivel visual. ¿Quién más? ¿Quién más de preguntas? Bueno, obviamente, pues, Pero un ratico, Juan, yo te tengo una pregunta, ¿no? Te pregunto por el tema de que yo he visto que manejas mucho el color amarillo, el rojo, veo que ese logo que tienes, que es un logo, un perro, o qué es ese? es un logo. Un logo. ¿Qué tuviste en cuenta tú Pero para así hacer como- el logo? ¿Qué tuviste en cuenta para hacer tu logo, tu marca personal? Bueno, es que obviamente, ahorita les cuento cómo es la evolución de mi marca, que una de las cosas más importantes es la esencia principal de esa marca. O sea, este logo no lo hice, por así decir, literalmente. Lo hice en base de un diseño que hice en Canva, que era mi primer diseño. Es algo que es más profundo que solo es la representación del logo. Es como el primer diseño, pero plasmado, obviamente que ellos evolucionen constantemente. Obviamente ahorita les cuento todo, más que todo sobre mi historia de la marca y sobre otras cositas que podrían mirar y podría tener referencias para lo que van a seguir con ustedes. Ok. Pero, ¿cuánto tiempo se demora hacer el proceso de los 4 niveles? Volviendo a la pregunta. Bueno, yo meto la cuchara. Yo estipulo un tiempo estimado más o menos de un mes para cada una de las primeras 3 fases, o sea, serían 3 meses, un promedio, ¿sí? Y ya el tema de posicionamiento, yo sí le daría mínimo 6 meses al tema de posicionamiento, 6 meses a un año, para posicionar una marca. Y es poco tiempo, porque el posicionamiento de una marca es prueba y error. Entonces tú haces una estrategia, montas una campaña, pruebas y error, y eso mínimo te lleva 6 meses para ver qué tiene resultados. Y en un año podríamos hablar de que tenemos o no reconocimiento, al menos a nivel regional, o sea, por lo menos un año. O sea, estamos hablando de un año y 3 meses en promedio. Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Alguien levantó la mano o alguien preguntó por el chat? No, Profesora, por favor. no tenemos chats, tampoco manos arriba. No, continuemos. Sigamos. Bueno, obviamente, pues el tiempo obviamente se demora en meses o quizás en años, porque obviamente mi logo, por ejemplo, o mi identidad de marca, lo construí poco a poco, porque también tenía otros conceptos muy erróneos, que solo la primera identidad visual, después la representación de cada uno, o sea, es como dijo la profesora, es prueba y error. Es que obviamente nosotros también debemos saber de lo que es la estrategia para la marca, la estrategia para un negocio, y también saber o entender a otras personas cómo ve su marca o cómo ve ellos la marca de uno, porque eso es lo más difícil, por así decir. Tenemos que tener como la mente abierta, pero obviamente debemos entender muchas más cosas a nivel psicológico y a nivel y a plantear muchas preguntas. Pero bueno, obviamente el tiempo se demora muchísimo. El tiempo que se demora para hacer estos procesos, obviamente la parte es más complejo, por así decir, pero es que es mucho más complejo. Un mercado laboral bastante grande, inmenso, y con muchas competiciones que obviamente tienen mejores estrategias y mejores resultados, por así decir. Obviamente este proceso es mucho, pero
Existen herramientas que nos ayudan a hacer ese proceso en poco tiempo.